Hay una pregunta que se escucha bastante, sobre todo cuando se exploran las raíces de la fe, y es esta. Si la Pascua es tan importante en la Biblia, ¿por qué los cristianos no la celebran? Bueno, la respuesta está ahí mismo, en la propia Escritura. Y en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente lo que nos dice. Vamos directo al grano. Esta es la pregunta del millón. Y es una duda totalmente válida, ¿eh? La respuesta, de hecho, revela uno de los puentes teológicos más fascinantes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, para entender bien la respuesta, primero tenemos que ir un poco hacia atrás y comprender qué fue la Pascua original y, lo que es más importante, qué representaba. Porque, a ver, no era solo un evento histórico, era como un plano, un modelo a seguir. Todo esto arranca en el libro del Éxodo. Allí, Dios instituyó la Pascua como un recordatorio permanente para Israel, un recordatorio de su increíble liberación de la esclavitud en Egipto. Y el corazón de todo este ritual era el sacrificio de un cordero y el uso de su sangre. Y son los detalles los que realmente importan aquí, ¿saben? No era cualquier cordero. Tenía que ser sin defecto. Su sangre era absolutamente crucial para la protección, y el resultado final era la libertad. Incluso el pan sin levadura tenía un significado, simbolizando pureza y la urgencia de la salida. Cada uno de estos elementos es, en realidad, una pieza de un gran rompecabezas profético. Y aquí está el giro. La Pascua no era un fin en sí misma. La Escritura la presenta como una sombra, y, lógicamente, si hay una sombra, tiene que haber un cuerpo, una sustancia, algo real que la esté proyectando. La Pascua, pues, apuntaba a algo o a alguien mucho, mucho más grande. Entonces, ¿cuál es esa realidad mayor? ¿Qué sustancia proyectaba la sombra de la Pascua? Pues bien, la respuesta se revela en la persona y en la obra de Jesucristo. Miren cómo cada símbolo encuentra su paralelo perfecto. El Cordero sin mancha apunta a Cristo, el único sin pecado. La sangre que protegía del juicio físico se convierte en la expiación por los pecados de toda la humanidad. Y la liberación de Egipto, bueno, esa era la sombra de una liberación muchísimo más profunda, la redención de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ojo que esto no es una interpretación moderna o algo que se nos ocurrió. El apóstol Pablo lo declara así, de forma explícita, sin dejar lugar a dudas. Él mismo conecta los puntos por nosotros y afirma: Cristo es nuestra Pascua. O sea, Él es el cumplimiento de todo lo que el antiguo rito estaba esperando. Entonces, el punto crucial es este. Una vez que llega la sustancia, la realidad, ya no tiene mucho sentido quedarse con la sombra que la anunciaba. La Pascua era la sombra, el tipo. Cristo es la sustancia, la realidad. Celebrar la Pascua hoy, desde esta perspectiva, sería como preferir ver la foto de una persona cuando la persona misma está parada justo al lado nuestro. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el antiguo memorial fue cumplido y por lo tanto superado, ¿qué lo reemplazó? ¿O es que ya no hay nada que conmemorar? Fíjense que la transición ocurrió en un momento increíblemente poderoso. Durante la última cena de Pascua que celebró, el mismo Jesús tomó los elementos de esa cena y ¡pum!, les dio un significado completamente nuevo, estableciendo así un nuevo memorial. Y aquí está el nuevo mandato, directo de sus labios. Ya no era «hagan esto en memoria de la salida de Egipto», sino «hagan esto en memoria de mí». Él estableció la Cena del Señor como el nuevo memorial para sus seguidores, el recordatorio del nuevo pacto sellado con su propia sangre. Pero la diferencia no es solo en los elementos, sino en la dirección en la que apuntan. Este es el punto clave para entender por qué uno reemplazó al otro. Esto lo resume todo perfectamente. La Pascua era una ceremonia de anticipación, miraba hacia el futuro, esperando la venida del verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En cambio, la Cena del Señor es una ceremonia de conmemoración. Mira hacia atrás, recordando el sacrificio ya consumado de ese Cordero en la cruz. Por eso, lo que hacen los cristianos no es seguir una nueva tradición porque sí, sino que es obedecer directamente el mandato que Cristo dejó para la Iglesia. No tiene mucho sentido volver a la sombra cuando ya se vive en la luz de la realidad. Bien, vamos a recapitular todo esto para llegar a una conclusión clara y contundente, y así responder de lleno a nuestra pregunta inicial. Entonces, ¿por qué los cristianos no celebran la Pascua? Pues, en resumen, porque su cumplimiento, Jesucristo, ya vino.
Hacerlo sería como retroceder. Ahora se tiene la realidad, no solo el símbolo. Cristo mismo es nuestra Pascua, y en obediencia se participa en el nuevo memorial que Él mismo nos dejó, la Cena del Señor. Y este es el pensamiento final que, creo, lo resume todo. La fe cristiana se basa en la convicción de que la obra ya está terminada. No se vive en la sombra de un cordero simbólico, sino en la realidad presente y poderosa de estar cubiertos por la sangre del verdadero Cordero de Dios, aquel que quitó el pecado del mundo.